Las referencias. Las referencias son el sitio donde se encuentran los diferentes datos. Ejemplo, una celda tiene una referencia y lo que se encuentre en ella lo podemos llamar por una referencia. Podríamos ser más claros con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos en la celda B6 el número 25, agrandemos esto un poquito, en la celda C6 el número 38 y en la B8 el número 43. Entonces, ¿qué es una referencia? Una referencia es el sitio donde está cada cosa de ellas. La referencia, por ejemplo, de esta celda será B8, la referencia de esta celda será B6 y la referencia de esta será C6. Es posible tener referencias no solamente para una celda, sino para un grupo de celdas o en general llamados rangos. De los usos que tienen las referencias es que nos permiten utilizar los datos como si fueran variables al colocarlos en fórmulas. Así, por ejemplo, nosotros si quisiéramos sumar estos tres numeritos que tenemos, nosotros podríamos utilizar una fórmula en la cual simplemente tomamos esos datos, el 25, el 38 y el 43, y los sumamos. O podríamos utilizar el mecanismo de referencias y decirles que se suman los contenidos de las mismas. La diferencia, nosotros lo veremos, es cuando cambiamos alguno de estos datos gracias al recálculo. Por ejemplo, supongamos que este pase a ser un 100, entonces se nos ha actualizado la que contiene las referencias, mientras que la que contenía los datos continúa con los valores originales que tenía originalmente. Esa es básicamente la idea de referencias. De referencias podemos extender un poquito el concepto. Si por ejemplo escribimos una fórmula que simplemente contenga un valor determinado, pues en ella se colocará el valor que hay en esa celda. Ejemplo, supóngase que aquí en la C6 tengo el número 38 y si por aquí en algún lado escribo igual a C6, pues en ella me aparecerá el valor 38. Las referencias no solamente vienen de la misma hoja, sino pueden venir de otra hoja. En tal caso escribimos el nombre de la hoja, un signo de admiración y la celda a la que hacemos referencia. Podemos cambiar el signo de una de ellas anteponiendo el signo menos, realizar operaciones en las cuales incluimos referencias e incluimos constantes. Podemos aplicarles a grupos de referencias una serie de funciones como por ejemplo la función suma. Acá en este caso, por ejemplo, estamos sumando todos los valores numéricos de la columna A y en esta otra estoy sacando el promedio de los datos que se encuentran en el rango comprendido entre la A1 y la B4. De referencias hay que hablar un poco más y específicamente sobre los temas de referencias relativas y absolutas, pero eso será tema de otra sección de este mismo tutorial. Operadores. Los operadores, tal como su nombre lo implica, nos sirven para realizar diferentes operaciones, ya sea entre referencias, constantes, funciones, etc. Hay diferentes tipos de operadores, hay una clasificación de 4 tipos, entre los cuales contamos los aritméticos, contamos los de comparación, de concatenación de texto y operadores de referencia. Empecemos por los más comunes, más conocidos también, los aritméticos. Está el operador de suma, el signo más, el de resta o cambio de signo, el signo menos, nos sirve para hacer restas con diferentes tipos de referencias o constantes. El asterisco, que es utilizado como operador de multiplicación, hacer multiplicaciones, la barra diagonal o slash, el símbolo de división. En este caso, por ejemplo, estamos diciendo que haga la operación de 3 dividido entre 3, el signo de porcentaje, que realiza la operación sobre un número de dividirlo entre 100 y obtenemos con él el porcentual, el acerto circunflejo, que es la exponenciación, realmente lo podemos utilizar tanto para potenciación como radicación, como lo veremos más adelante. Y por cierto, pues empecemos a ver algunos de ellos. El tema de porcentaje. El escribir un número con el signo de porcentaje es equivalente a escribirlo en una notación decimal, como su decimal, como su notación decimal. Este es un ejemplo donde nosotros estamos hablando de que 15% realmente equivale a 0,15.
sino que en esta segunda selección de celdas nosotros no estamos utilizando el formato de porcentaje, mientras que en esta sí. Potenciación y radicación. Para potenciación y radicación utilizamos el acento circunflejo como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, decir 7 al cubo implica la formulita (7 elevado a la 3). Nota, nosotros podemos escribir cosas como esta, el 7 elevado a la 3, pero mediante superíndices, cambiando fuente, nada más, pero esto no implica que sea esta operación. La operación tendríamos que escribirla en Excel como 7 elevado a la 3. Si queremos trabajar el tema de radicación, ejemplo, raíz cúbica de 343, lo más práctico sería utilizar la notación fraccionaria de las potencias. En ese caso, nosotros estaríamos hablando raíz cúbica de 343 es 343 elevado a la 1/3. Podemos haber utilizado también una referencia, no necesariamente tenemos que escribir el número. Si se mezclan tanto potencias como raíces, entonces la notación fraccionaria también de las potencias también nos permite solucionar nuestro problema. En este caso, por ejemplo, vamos a sacar la raíz cuarta de 11 elevado a la quinta. Eso es equivalente a tener 11 elevado a la 5/4. Si hubiéramos escrito los números enteramente, lo anteriormente dicho, lo hubiéramos podido trabajar con referencias. En este caso sería J23 el 11 elevado a la J24 cuartos, que es la J22. Eso en cuanto a los operadores aritméticos, creo que no es mucho más lo que podríamos decir. Los de comparación. Los de comparación los utilizamos especialmente en argumentos de tipo lógico. Si necesitamos allí hacer comparaciones, entonces podemos utilizar este tipo de operadores de comparación. Dentro de ellos se distinguirá el igual, el mayor, el menor que, mayor o igual, menor o igual. Nótese el signo, se coloca primero el signo mayor, después el signo igual, el signo menor, después el signo igual y el signo de distinto. En caso de que queramos colocar una condición como que un dato debe ser distinto de otro, entonces allí podríamos utilizar los de comparación. De concatenación de texto. Para la concatenación de texto se utiliza la I comercial. Sirve para pegar dos cadenas de caracteres, unirlas. Supongamos lo siguiente. Supóngase que tenemos dos palabras, Pancha y Fox, y queremos unirlas, están en diferentes celdas. Entonces, el operador de concatenación nos permite realizar ese trabajo. Aquí en este caso estamos diciendo que las concatene, pero al concatenarlas está pegando una junto a la otra, no ha quedado ningún espacio. Si quisiéramos que quedara un espacio entre estos dos nombres, entonces tendríamos que concatenarla con un espacio colocado entre comillas, como en este caso. Entonces tengo la misma J46 donde está la palabra Pancha, la concateno con una cadena de caracteres que contiene un espacio en blanco y enseguida sigue la J47 que es donde está la palabra Fox. El resultado es ligeramente diferente al anterior con un espacio en medio. Los operadores de referencia. Estos nos permiten hacer referencia a un grupo de celdas. Por ejemplo, los dos puntos son un operador que genera una referencia a las celdas que se encuentran entre ellas. En este caso, por ejemplo, estamos dando como ejemplo B5 hasta B15, quiere decir todas las celdas que se encuentran entre B5 y B15. El punto y coma es un operador de unión que combina varias referencias en una sola. Entonces, en este caso, estamos diciendo celdas tanto desde B5 hasta B15 como desde D5 hasta D15. Hace referencia a todas las que allí se encuentran. El espacio es un operador de intersección, solamente las que se encuentran en ambos rangos que estamos citando. Si nosotros decimos, por ejemplo, B7 a D7, intersección C6 a C8, la celda estaría haciendo referencia solamente a la C7, porque es el conjunto de intersección entre estos dos rangos de celdas que hemos citado. Eso en cuanto a los operadores.
Jerarquía de operadores. La jerarquía simplemente es cuando tenemos en una misma fórmula o en una misma expresión diferentes operadores, cuáles se evalúan primero. Es un tema que nosotros hemos trabajado toda la vida. Por ejemplo, cuando nosotros dentro de una fórmula agrupamos algunos datos entre paréntesis, es para indicar que la operación que allí se realiza primero. La jerarquía de los operadores que utilizamos en Excel es básicamente la siguiente. Como primera medida, se realizan los operadores de referencia, los puntos, el espacio y el punto y coma que habíamos visto previamente. Como segundo, los operadores de cambio de signo, como por ejemplo cambiarle una cantidad positiva a volverla negativa, antecediéndole un signo menos. El de porcentaje, que está ligado a el valor que lo precede. El de potenciación, luego de que se realizan las potenciaciones, se realizan multiplicaciones y divisiones, después sumas y restas, después operaciones de concatenación y por último, si fuera el caso, y en la misma expresión se realizarían comparaciones. Eso lo vemos más claro con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos que realizar la operación 5 más 3 dividido entre 2. Esta es una operación que necesariamente tiene que especificarse en qué orden debe escribirse. Nosotros sabemos ya que lo que primero se va a realizar sería la división, se realizaría antes que la suma. Por ello sería diferente escribir 5 más 3 dividido entre 2 que escribir 5 más 3 dividido entre 2. Veamos el resultado. Si escribimos igual a 5 más 3 dividido entre 2, el resultado sería 6.5. En otras palabras, a 5 le suma 3 dividido entre 2. Pero primero se hace la división. 3 dividido entre 2, 1.5. Más 5, 6.5. Y en el segundo caso, nosotros decimos igual a 5 más 3, esta parte agrupada, para que se realice primero. Y ahí sí, dividido entre 2. 5 más 3 sería 8, dividido entre 2 sería 4. Nótese la diferencia y la importancia de determinar en una expresión cualquiera, en una fórmula, el correcto orden en el que deben realizarse los cálculos. No simplemente escribir la fórmula, porque podremos tener diferencias entre el valor esperado y lo que realmente obtenemos.